Muchísimas gracias. Agradezco la gentil invitación a participar en este importante evento de la hermana República de Colombia, y este es un tema realmente apasionante. Quisiera que me confirmen si el audio está bien. Voy a proceder a compartir la presentación. Sí, lo escuchamos muy bien, doctor Sáenz. Perfecto. Denme un segundo. Listo. ¿Estamos con la presentación bien? Ok. Muy bien, el tema de la incertidumbre en medicina de laboratorio es un tema complicado, digamos, básicamente porque quienes trabajamos en los laboratorios de análisis médicos comenzamos a introducirnos en el mundo de la metrología, resultaba un tema difícil, complejo, más aún cuando venía vinculado a normativas duras de metrología que venían desde la vertiente de la 7025, vinculados a laboratorios de ensayo-calibración, cuya naturaleza de análisis, cuyo disponibilidad de materiales es absolutamente diferente a la que se manejan dentro de los laboratorios de análisis médicos. En este contexto, entonces, el hablar sobre incertidumbre de medida se convirtió casi en un mito dentro de los laboratorios de análisis clínicos. De hecho, durante estos últimos, probablemente, 10 años que hemos estado trabajando en los temas de gestión, han sido muchas las preguntas, muchas las dudas y también muchos los avances que se han hecho para tratar de entender o de adaptar el concepto de la incertidumbre de medición a la medicina de laboratorio. Esta es una publicación que hicimos con un colega chileno, el doctor Carboni, que la publicamos en la Revista Mexicana de Patología Clínica, donde precisamente hablamos sobre algunos modelos existentes para la medición de incertidumbre en laboratorios de análisis médicos. Es importante entender el contexto de aplicación de la incertidumbre dentro de la práctica de los análisis médicos. Cuando uno mira el análisis médico o los laboratorios médicos desde un enfoque de aseguramiento de la calidad, digamos, nosotros hemos manejado siempre una filosofía donde el aseguramiento de la calidad se soporta en el control instrumental, luego pasamos al control interno de la calidad que me permite asegurar la precisión de las mediciones. Luego trabajamos con el control externo de la calidad que me permite asegurar la comparabilidad y la sostenibilidad a lo largo del tiempo y que me engancha de alguna manera a las cadenas de trazabilidad, porque como todos sabemos, en muchas de las mediciones que ejecutamos en medicina de laboratorio y muchos de los procedimientos de medida que empleamos, no tienen todavía materiales de referencia certificados lo suficientemente disponibles y trazados en la cadena completa de trazabilidad hasta un procedimiento de medida de referencia o hacia un material de referencia certificado, y hay muchos que se encuentran apenas en un punto intermedio, en un procedimiento de medida aceptado o incluso hasta materiales usados como referencia por el propio fabricante. Este concepto de la planificación de la calidad, desde el aseguramiento de la calidad con control instrumental que incluye la verificación in-house de métodos, la verificación in-house, el control interno y el control externo con un enfoque de riesgo, es el entorno de aplicación donde debería aterrizar, o donde de hecho aterriza, el concepto de la incertidumbre de medición. Claro, cuando hablábamos de incertidumbre de medida a comienzos de siglo, en el 2003, en el 2004, que fue cuando comenzamos a hablar de este tema, más o menos nos pasaba lo que le pasó a este gallo al ver su hijo elefante que salía del huevo. Una profunda incertidumbre de saber cómo íbamos a hacer para trasladar los conceptos. Cuando apareció la primera versión de la 15189, el tema de la incertidumbre era colocado como deberá ser calculado cuando sea posible y necesario, o factible, me parece que decía la redacción de la norma. Pero cuando apareció la nueva versión de la 15189, la nueva versión de la 15189, ya no dejó este tema abierto, sino que lo dejó como un debe. Miren lo que dice la guía, ¿no es cierto? Dice, la normativa internacional dice: el laboratorio debe determinar la incertidumbre de medida para cada procedimiento de medición en la fase analítica utilizada para obtener los valores cuantitativos medidos en las muestras de los pacientes. El laboratorio debe definir las características de desempeño para la incertidumbre de medida de cada procedimiento de medición y realizar regularmente la estimación de la incertidumbre de medida. De tal manera que se volvió ya
un debe. Cuando uno mira el objetivo de la medición de la incertidumbre, queda esto bastante más claro. Cuando vemos que dice que el objetivo de la incertidumbre no es determinar el mejor valor verdadero posible. Se supone más bien que la información obtenida de la medición permita únicamente atribuir al mensurando un intervalo de valores razonables, o sea, un intervalo dentro del cual se espera se encuentre el valor verdadero fruto de esa medición. Y entonces comienza a entenderse mejor el concepto de incertidumbre. Porque, claro, la discusión o la gran discusión era, bueno, cuando yo hablo de error, que es lo que habitualmente manejamos en el laboratorio, ¿error es lo mismo que incertidumbre o incertidumbre es lo mismo que error? ¿O son diametralmente diferentes o se contienen uno al otro? Y claro, cuando uno mira el concepto de incertidumbre que está dado en el vocabulario, que se encuentra en el vocabulario internacional de metrología, se encuentra con este parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando a partir de la información que se utiliza. Parámetro no negativo. Y, en cambio, cuando vemos el concepto de error de medida, es mucho más claro. Dice, para quienes trabajamos en los laboratorios clínicos, diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia. Es decir, el error está dado por la diferencia entre el valor verdadero, comillas, y el valor que yo mido, donde están implícitos la presencia del error aleatorio y del error sistemático. Eso es claramente para nosotros el error de medida. Y claro, cuando vemos la definición de incertidumbre, la gran discusión es, si yo trabajo con error de medida, el error de medida entonces no es equivalente a la incertidumbre. Antes de la aparición de la guía de 15.189 de 2012, muchos organismos de acreditación les dieron valores equivalentes. Entonces, se aceptaba que los laboratorios presenten cálculos de desempeño analítico vinculados no a incertidumbre, sino vinculados a error total, que es lo habitual en la práctica profesional de los laboratorios. O sea, la diferencia entre este valor verdadero y el valor medido, en donde se encuentra incluido el error aleatorio y el error sistemático incorporado dentro de esta condición de error. Y que de hecho, desde un punto de vista práctico, en los laboratorios de análisis médicos, se incluye dentro de la lógica del aseguramiento. Porque cuando yo voy a implementar un procedimiento de medida para medir X, Y o Z analítico cuantitativo, lo primero que yo hago es partir de un requisito de calidad. Este requisito de calidad, que habitualmente proviene de 3 fuentes recomendadas por el consenso de Milán que se hizo con la Federación Internacional de Química Clínica, y que los vamos a ver más adelante, estas 3 fuentes me permiten obtener la carga de error total admisible, o máximo deseado, la carga de vía y la carga de imprecisión aceptable para cada procedimiento de medida y cada analista. Este requisito de calidad es con el que yo ejecuto mi verificación de mi procedimiento de análisis, obtengo los parámetros del rendimiento y digo, bueno, la imprecisión deseada es del 10%. El rato que he trabajado en mi ensayo, en mi protocolo, con una guía del CLSI F15A3, por ejemplo, digo, mi coeficiente de variación es del 5%. Estoy por debajo del objetivo, ok, estoy dentro. Y además, en una aproximación al día, tengo un 4% y estoy por debajo del 3%, que es el objetivo de calidad para ese requisito que yo he seleccionado. Y entonces, a partir de eso, diseño incluso, primero, incluyo el procedimiento de medida dentro de mi cadena de producción, lo introduzco, diseño las medidas de control, lo aplico al control de rutina, establezco los criterios de aceptación o de rechazo, corridas diarias de material de control y en mis análisis periódicos de materiales de control interno de la calidad, establezco mi error de medida y mi índice de desvío a través de mi control externo, calculo mi error total con frecuencias al menos anuales y contra eso establezco el desempeño. Si es que ese método se mantiene estable a lo largo del tiempo y está afectando o no a las condiciones de evaluación clínica de mi paciente. Así funciona el concepto del error. Pero, claro, cuando nosotros hablamos, en cambio, de incertidumbre, la incertidumbre me está diciendo, alrededor de este valor que yo medí, hay un rango dentro del cual se debería encontrar el valor verdadero. Y claro, es un concepto diferente al del error de medida.
porque el error de medida básicamente es una sumatoria entre el error sistemático y el error aleatorio y me mide ese componente total del error amplificado por el nivel de significación. De hecho, el error total se calcula, como no sé si se ve en la fórmula de aquí atrás, así aquí está, el 1.65, que es el nivel Z al 95% para una cola, por el coeficiente de variación más el error sistemático, que es el 10 medido en porcentaje. Así lo trabajamos habitualmente en los laboratorios de análisis médicos. Muy bien, entonces, ¿cómo trabajar este tema? ¿Es error o es incertidumbre? Y comenzó una gran lucha, y de hecho en esta diapositiva he puesto round one fight. Inicia la pelea porque los representantes de la tendencia de que debería usarse el error total comenzaron a generar escenarios de discusión para contrarrestar la presencia de la incertidumbre dentro de los procedimientos, dentro de los requerimientos técnicos de ISO 15189 por considerarla fuera de la naturaleza habitual de los laboratorios. Y claro, gran parte de la posición que se tenía en esa época estaba vinculada a algunas cosas. Cuando uno se regía en pureza a la aplicación de la guía del GUM para estimación de fuerza de incertidumbre y trataba de ubicar las fuentes en la práctica habitual de los laboratorios clínicos, es decir, en sus tres grandes fases de la cadena de valor, preanálisis, análisis y posanálisis, se encontraba que existían muchas fuentes de incertidumbre que requerían ser conocidas y medidas y que hacían prácticamente imposible de poder levantar toda la información. Por ejemplo, ¿cuál es el grado de incerteza que aporta la medición de una glucosa el tomar la glucosa en posición de pie, sentado o acostado? ¿Cuál es el cambio que aporta en términos de incerteza el uso de una aguja de calibre 21G de frente a una aguja de calibre 23G? O el tiempo del torniquete, o las horas de ayuno, entre 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, o el uso del fármaco A, del fármaco B, del fármaco C. La presencia de ictericia de una cruz, de dos cruces, de lipemia, qué sé yo. Un montón de condiciones preanalíticas que se volvían absolutamente complejas de evaluar y donde existen algunas publicaciones de la época entre el año 2000 y el 2005 que realmente mostraban lo trabajoso y lo difícil de adoptar la guía de manera absoluta, considerando cada una de ellas. Ya van a ver ustedes que ahora prácticamente el cálculo de incertidumbre en medicina de laboratorio se ha quedado en ver exclusivamente la parte analítica, despreciando los componentes asociados al preanálisis y al posanálisis, ¿ya? Y en esa parte analítica, básicamente va a haber los componentes habituales que estamos en el error. Pero bueno, eso es parte de los rounds que se dieron, y aquí hay un par de publicaciones que fueron bien interesantes en la época y que muestran bastante de cómo se discutió este tema. Miren, esta publicación es del año 2010 y esta tampoco es tan viejita, esta es del año 2016, donde grandes exponentes referentes de la medicina en laboratorio discuten y dan sus opiniones fundamentadas sobre el uso de uno u otro. Una de las posiciones más interesantes era que, miren, cuando yo trabajo con error, o sea, de hecho, medicina en laboratorio, y de hecho hoy todavía, para nosotros trabajar la planificación de la calidad la trabajamos desde la visión del error. ¿Cuál es el error total admisible? Entonces yo digo, muy bien, este error total admisible debería estar vinculado a algunos requerimientos que podrían ser requerimientos clínicos, pueden ser requerimientos de recomendaciones de organismos internacionales de expertos en la medición de un componente u otro, por ejemplo, el caso de la hemoglobina glicosilada, cargas de coeficiente de variación no deben ser mayores al 4%, por ejemplo, errores totales no mayores al 7%, qué sé yo. Recomendaciones que están vinculadas al entorno de aplicación. Y el entorno de aplicación es el uso médico, porque la información que generamos en los laboratorios clínicos es una información médica, que sirve para la toma de decisión médica, que sirve para hacer diagnósticos, pronósticos, evaluar eficacia de tratamientos o establecer las condiciones de salud de una persona. Son las cuatro esferas básicas donde trabajamos los laboratorios. Cuando yo trabajo planificando la calidad del laboratorio, yo trabajo desde la probabilidad de error admisible máximo que yo tengo. Y a través de eso, selecciono mi procedimiento de medición. A través de eso lo evalúo.
lo acepto y lo incluyo en la cadena de producción, y a través de eso voy evaluando su desempeño de manera periódica, diaria en el caso del control interno de la calidad, periódica en el caso del control externo, y al menos anual para el cumplimiento de desempeño basado en sigmas o basado en el apego a esos requisitos de calidad analítica basados en error total admisible. En cambio, los detractores de la incertidumbre dicen, bueno, la incertidumbre asume primero un bias porcentual a corregir, porque la incertidumbre asume que el bias es cero y por ende se puede corregir, o que siempre el error sistemático tiene un mismo sentido y debe corregirse, y además de eso, no tiene ningún valor en términos de utilidad clínica. Esa era la discusión de la época, ¿no es cierto? De hecho, nosotros, digamos, comenzamos a calcular incertidumbre hace muchos años, y una de las cosas que se discutían cuando calculamos la incertidumbre y que discutimos en muchos congresos en los que tuvimos el gusto de participar, fue, bueno, ¿por qué los laboratorios clínicos calculan incertidumbre? Bueno, calculamos incertidumbre porque es un requisito técnico, pero ¿cuál es el grado de aporte para la toma de decisión? Y la conclusión era que el grado de aporte no se lo conocía todavía y no teníamos absolutamente claro en qué nos aportaba una toma de decisión, una medición de la incertidumbre, y de hecho, en muchos foros se comentó que incluso los evaluadores técnicos que acompañaban las acreditaciones no le daban mucho peso al cálculo de la incertidumbre, ni la consideraban crítica, digamos, ni revisaban los cálculos, ni estaba definida una forma estándar para establecer el cálculo de la incertidumbre en los laboratorios. Y es que eso era parte del proceso. Y entonces aparecieron algunos documentos, quizás incluso previo a este documento apareció un documento por el año 2005 o 2006 del Real Colegio de Patólogos de Australasia, que al final más o menos decía esto, decía, miren señores, el coeficiente de variación que se obtiene en materiales de control externo de larga data, de control interno, perdón, de larga data o estables durante un montón de tiempo. Por ejemplo, si yo tuviese los resultados del coeficiente de variación de un lote de material de control interno, que al menos lo estoy usando 8 meses, 9 meses, 10 meses o más, esa imprecisión, ese coeficiente de variación o ese desvío estándar, si quiero hablar en valores absolutos, incluye todo el ruido que va a estar dado por las modificaciones de los calibradores, por las calibraciones intermedias, de tal manera que ese coeficiente de variación incluiría incluso la incertidumbre del calibrador. Eso decía este documento del Real Colegio de Patólogos de Australasia. Y entonces ellos decían, muy bien, la incertidumbre no es más que el 2 por el coeficiente de variación. Y fin. Y ese era el cálculo de incertidumbre que proponía la RCPA hace más o menos 14 años. Bueno, aparecieron otros documentos, como este documento interesante, Recomendaciones para la estimación de la incertidumbre en medicina en laboratorio, publicada por la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. Y ustedes van a ver que aquí la incertidumbre calculada no es más que la sumatoria cuadrática del coeficiente de variación, más la incertidumbre del calibrador, más la incertidumbre de un factor de corrección. Esta es la incertidumbre relativa al factor empleado para corregir un error sistemático. La Sociedad Española de Química Clínica en este documento asume que el bias porcentual debe ser corregido porque siempre tiene un mismo sentido. En realidad, cuando uno mira el bias porcentual no siempre tiene el mismo sentido en los laboratorios de análisis médicos. Recuerden que los laboratorios de análisis médicos emplean procedimientos de medida de alto volumen de uso, de mayor frecuencia de calibración, de mayor capacidad de proceso, que hace que periódicamente puedan mostrar cambios y requieran niveles de control un poco más altos, y una evidencia realmente cambios en el comportamiento de sesgos positivos o sesgos negativos en el día a lo largo de un periodo largo de tiempo sin que afecten estos importantemente, digamos, al desempeño analítico. De hecho, ahora ustedes van a ver una base de datos que yo empleo, en donde para el seguimiento del bias usamos la suma cuadrática del bias para poder evitar el tema del signo. Pero bueno, miren lo que declaran ellos aquí en este documento cuando hablan de las limitaciones. El valor de la incertidumbre de medida
varía con la concentración del mensurando y puede ser sustancialmente diferente para concentraciones muy bajas o muy altas. Por este motivo se recomienda su estimación para una concentración cercana a los valores de decisión. ¿Qué es otro concepto interesante que aporta esta publicación? De hecho, la mayor importancia de la incertidumbre está en los puntos que están cercanos a la medición clínica. Porque, pese a estar dentro del rango de incertidumbre, digamos, de mensurando esto, si esta incertidumbre es del 10%, digamos, en una concentración de glucosa de 95 miligramos por decilitro, ese 10% haría que haya una probabilidad de que haya resultados falsamente positivos, de sujetos que califiquen como hiperglicémicos, cuando en realidad no lo son. O podría generar sobreintervenciones y esto mismo sucedería en la medición de hemoglobina glicosilada, porque ya se emplea para hacer el diagnóstico de diabetes. Un sujeto que tiene 6.8, digamos, 6.5 de medición de hemoglobina glicosilada, si hay un 10% de incertidumbre, seguramente podría ser falsamente catalogado como potencialmente diabético y tendría la posibilidad de tener falsos positivos si es que se encontraría al extremo superior de ese grado de incerteza. Es realmente ahí, en esos puntos de decisión clínica, donde uno toma la decisión de calificar a un sujeto como potencialmente portador de tal característica, de tal patología, o de una eficacia terapéutica o no, entonces donde debería uno establecer los mejores niveles de cálculo de este grado de incerteza. Posteriormente, miren, aparece ya esta guía en enero del 2012, que es la EP29A, que es una guía del Comité de Laboratorios de Estados Unidos. Y esta guía del Comité de los Laboratorios de Estados Unidos, que es una guía realmente densa, compleja, difícil de leer, aporta algo que es bien interesante. Adapta el concepto de la expresión de la medición de incertidumbre a tomar como fuentes de la incertidumbre dos cosas que son súper habituales para quienes trabajamos en los laboratorios de análisis médicos. Primero, toma la información que proviene del control de calidad interno de rutina y toma la información que viene de los programas de evaluación externa de la calidad. Y con estas dos construye una metódica para calcular la carga de incerteza en las mediciones aplicadas a medicina de laboratorio. Y es una guía bastante interesante y que sirve pues para esto, para calcular incertidumbre. Por otro lado, apareció una guía. Esta guía, que no es tan nueva, miren que es una guía del 2004, del NORDE, Handbook for Calculation of Measurement Uncertainty in Barometer Laboratory. En esta guía, en uno de los modelos que presenta, emplea un modelo en donde usa los datos del control interno de la calidad y usa los datos del control externo de la calidad como fuentes para el cálculo de incertidumbre. Como les dije, despreciando los componentes analíticos, quedándose solamente con estos dos componentes. El uno que expresa la imprecisión y el otro que expresa la inexactitud. Y veamos cómo muestran ellos el tema. Miren, ellos usan varias cosas. Usan la reproducibilidad dentro del laboratorio, el RWB, que es la precisión, la repetibilidad, la precisión en términos de la precisión en términos de presión intermedia. Usa la medición del vías a partir del material de referencia, que es el material del control externo de calidad, o de programas de intercomparación, y obtenida ya sea en la validación o en los programas de evaluación interna periódica, y usa la reproducibilidad entre laboratorios, que es el ECR. Y a partir de esto concluye un cálculo de incertidumbre que les voy a mostrar a continuación. Miren, entonces básicamente, esta guía propone el cálculo de la incertidumbre empleando las siguientes fuentes. Usa el UCREF, la incertidumbre del valor nominal, que lo toma del control externo. No importa si en el control externo hubieron 2, 3, 4, 5, 6, 7 corridas anuales del programa de control externo, porque hay que acordarse que en los laboratorios de análisis médicos la frecuencia de corridas de control externo de calidad es muy alta. La más baja es al menos trimestral y la más alta es mensual, de tal manera que uno puede tener un montón de corridas al año para un analito y un procedimiento médico.
Y recordemos que los laboratorios médicos manejamos al menos de entre 50 y 400 análisis diferentes. Entonces, miren, el UCR se calcula con el desvío estándar del grupo de ese analito en la comparación anual, dividido para la raíz de la sumatoria del número de participantes. Y con esto calculo la incertidumbre del valor nominal, el UCR. Luego calculo, a partir de ese mismo programa de control externo, la suma cuadrática del día o del error sistemático, que es la raíz cuadrada de la media de la inexactitud del último año. Raíz cuadrada de la sumatoria del día al cuadrado sobre el número de intercomparaciones. Recuerden que dijimos que podía haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el mejor de los casos 12. O a veces más. Por ejemplo, yo mantengo, en el caso de laboratorio, en el caso de perfil lipídico, un programa de control externo con Brasil, el programa de la Sociedad de Patología Clínica, que ese es de periodicidad trimestral, pero mantengo un programa del CDC de los Estados Unidos cuya periodicidad es semanal. Corremos materiales semanalmente y nos genera un valor adicional. ¿De acuerdo? Por otro lado, está el U del día, la incertidumbre del día, donde se suman las dos componentes, la incertidumbre del valor nominal más la incertidumbre más la raíz cuadrada de la media de la inexactitud del último año, todo entre raíz, porque es una suma de expansión de varianza, y tenemos la incertidumbre que aporta el día. Este es el primer componente de la incertidumbre. Y el segundo componente es la reproducibilidad intralaboratorio, que viene del control interno, y no es más que el coeficiente de variación dividido entre 2. Y con eso tenemos la reproducibilidad dentro del laboratorio y tenemos el U del día. Y con eso ya se puede calcular la incertidumbre calculada, que será la sumatoria de la incertidumbre de la imprecisión más la incertidumbre del día. Y eso multiplicado por 2, que es el factor de expansión al 95%, pues nos daría la incertidumbre de medición de mi analista en medicina de laboratorio. Salió publicado ya el año pasado, no la tengo todavía hace 2 años, la guía nueva para la estimación de incertidumbre, que es esta ISO 20914, que básicamente emplea una lógica muy parecida. Emplea la estimación del día, emplea una corrección de incertidumbre al día, y luego hace una medición de la incertidumbre entre la incertidumbre del calibrador más la incertidumbre de la imprecisión, y con eso calcula una incertidumbre expandida. En realidad, esta guía que se encuentra ya disponible, un poquito cara, por eso no la tengo todavía, permite establecer el empleo de las mismas condiciones de las que hemos hablado: carga de imprecisión, carga de inexactitud, más esta añade la incertidumbre aportada por el calibrador al cálculo de la incertidumbre. ¿Ya? Cuando uno la mira, es bastante parecido al concepto que propone la guía del norte. Y tiene cosas muy, muy interesantes que valen la pena leerlas. Y entre otras, habla sobre la necesidad de tener una incertidumbre máxima tolerable. No la define cómo realmente, pero habla de la necesidad de contar con una incertidumbre máxima tolerable. Al final de la charla vamos a revisar de dónde se puede obtener o cuáles son las propuestas para la incertidumbre máxima tolerable. Pero siempre, recuerden, hay que considerar en medicina de laboratorio el uso previsto. Y el uso previsto es uso por el cual un proceso, producto o servicio se pretende de acuerdo a las especificaciones, instrucciones de información provista por un fabricante. Si hay un proceso, si hay un test que está diseñado para establecer un modelo de predicción de infarto agudo del miocardio, pues deberán considerarse cuáles son los puntos de corte que establecen el mayor o el menor riesgo para poder evaluar en ese punto el grado de certeza. Si es un test que me permite a mí establecer la probabilidad de presencia de cáncer de próstata, como el PSA, donde el Q-TOF es alrededor de 4 nanogramos por ml, pues ahí es donde yo debería usar. Debería enfocar la conducta metrológica
las decisiones. La finalidad, poder velar con la el mejor desempeño posible en estos puntos que disminuyan la probabilidad de resultados falsos positivos y resultados falsos negativos, considerando el rendimiento del test y el desempeño clínico. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? La idea, señores, sigue siendo, desde nuestro punto de vista, y como van a ver desde el punto de vista de algunas publicaciones recientes, que deben mantenerse las especificaciones de la calidad analítica que vienen desde el error total, porque son de una sólida fuente de información que va alineada al valor del uso médico, que viene de estas tres fuentes del consenso de Milán. La primera, del desempeño analítico sobre decisiones médicas, la evaluación del impacto directo. Recuerden que hay test únicos que pueden permitir tomar decisiones clínicas, como por ejemplo la hemoglobina glicosilada, o permiten establecer el comportamiento de respuesta terapéutica, como el LDL colesterol, que se emplea como de respuesta terapéutica en pacientes con riesgo cardiovascular. Objetivo, tenerlo por debajo de 100 miligramos por decilitro. Evaluación del impacto directo y evaluación de impacto indirecto. Estas mediciones, cuyo valor único permite establecer una decisión clínica, deberían trabajarse desde este enfoque, ¿no es cierto? ¿De dónde salen estos objetivos de calidad? Pues parten de consensos de expertos, de asociaciones internacionales, como la American Diabetes Association, como el ATP3 para los temas de colesterol, como algunas otras que están presentes y cada vez van a existir más publicaciones. La variación biológica, que tiene una lógica muy sensata, y es asegurar que el laboratorio tenga una carga de variación menor a la que tiene el analito de variación dentro de la persona, en su punto de homeostasis. No todos manejamos los analitos exactamente en la misma concentración a lo largo del día, por ejemplo, ni entre días. El doctor Sáenz se mide hoy una glucosa y mañana se mide otra glucosa y pasado otra, en las mismas condiciones de ayuno, a la misma hora, pese a ser el mismo doctor Sáenz, seguramente habrá una variación, y esa es la variación intraindividual. Y si el doctor Sáenz se mide con su amigo Juan, que tiene la misma edad, la misma masa corporal, que tienen conductas alimenticias más o menos similares, y los dos se miden la glucosa en el mismo día, a la misma hora, en las mismas condiciones, seguramente esa glucosa no va a ser idéntica, de esta forma que esa será una variación interindividual. Este concepto de la variación biológica también es válido y aceptable para establecer objetivos de calidad. Y el último criterio es del estado del arte. Yo quiero tener un procedimiento de medida cuyo desempeño sea tan malo o tan bueno como el de los demás. No necesariamente se relaciona con lo clínicamente útil, se relaciona con lo que está disponible. Si yo digo, no hay un procedimiento de medida que logre alcanzar un nivel de medición de sodio por debajo del 3%, pues al menos alcanzaré el 3%, que es lo que tienen todos. Y ese es el criterio. Desde este punto de vista, entonces, ¿cuáles son las fuentes potenciales de incertidumbre en los laboratorios clínicos? Son un montón. La falta de homogeneidad, los procedimientos de reconstrucción de material utilizado, la incertidumbre de los valores del calibrador, las fuentes instrumentales, la inestabilidad de reactivos y calibradores, la variabilidad entre lotes de reactivos y calibradores. De hecho, hay guías que empleamos para medir el impacto que tiene el cambio de lote de calibrador o de reactivo entre un momento y otro. Las fluctuaciones en el medio ambiente del laboratorio y el bias introducido por el operador en las lecturas de las indicaciones cuando son indicaciones que requieren ser evaluadas por observador, la variación en las destrezas manuales de instrumentos automatizados o automatizados, más un sistema de medición para el mismo mensurando, diferentes procedimientos de medida para el mismo mensurando que no son trazables entre sí. Ejemplo clásico, la paratormona. Ejemplo clásico, la TSH, donde usted mide TSH en el método 1 y en el método 2 y en el método 3, en el mismo paciente, en la misma muestra, en las mismas condiciones, va a tener 3 valores diferentes. ¿Algún procedimiento de medida está mal? No, simplemente no son tratables entre sí. Y por ende, incluso la recomendación clínica es en seguimiento de ciertas hormonas, en seguimiento de marcadores tumorales, deben hacerse en el mismo procedimiento de medida e idealmente en el mismo laboratorio para evaluar el impacto del seguimiento en términos de pronóstico, evaluación de eficacia terapéutica o evaluación de recidiva o recurrencia, como es el caso de los marcadores tumorales. Esta guía usa exactamente las mismas fuentes: la imprecisión a largo plazo, la incertidumbre del día y la incertidumbre de los
calibradores, expresadas en valores absolutos y en valores relativos. Al final, el valor relativo es el que más valor nos agrega y da algunas recomendaciones incluso sobre el uso de decimales que les dejo aquí para que ustedes las puedan revisar, de tal manera que se armonice el cálculo de la incertidumbre y las opciones de redondeo. ¿Ya? Cómo vamos a expresar los diferentes componentes. La evaluación de la precisión en condiciones de repetibilidad o en condiciones de precisión intermedia. Evidentemente deberíamos usar las de precisión intermedia, que son las condiciones habituales de uso en el laboratorio. Y la guía hace hincapié en esto, que es bien importante. Por Dios, la incertidumbre no debe ser incluida dentro de los reportes de los laboratorios, porque el reporte de la incertidumbre de medida dentro de los informes de los laboratorios generaría una enorme duda en el médico usuario de la información. Los médicos clínicos todavía no están listos para entender el concepto de la incertidumbre de medida. De tal manera que esa es una información que, de acuerdo a la guía incluso, recomiendo que se calcule, se mantenga en el laboratorio para objetivos de evaluación periódica y permanente de uso interno o por las agencias externas de evaluación como los organismos de acreditación, pero no a los médicos porque puede generar un desbarajuste enorme en el uso de la información y en la toma de la decisión médica. Y recuerden que primero lo que queremos evitar es hacer daño. No queremos hacer daño. Ese es el dilema, la incertidumbre y un resultado que esté justo aquí, en el punto donde se definen los verdaderos positivos de los falsos negativos, va a provocar que aparecen falsos positivos o falsos negativos. De tal forma que hacia allá deberíamos nosotros apuntar. La carga de incerteza debería ser evaluada en puntos muy cercanos al punto de decisión clínica para saber cómo puede esta impactar en la toma de decisión. De hecho, de manera intuitiva, digamos, algunas guías clínicas recomiendan en algunas condiciones, por ejemplo, en la medición del TSH, que nunca se diagnostique hipotiroidismo basados en una sola medición, sino que al menos se evalúen 2 o 3 mediciones hechas con un periodo entre una y otra, empleando el mismo procedimiento de medida, el mismo laboratorio, para asegurar que no se trate de un problema vinculado a alguna condición particular del paciente o a un incidente relacionado con alguna conducta fisiológica. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo. Esto que es el tema de la trazabilidad y la jerarquía es hermoso, es cierto. Sin embargo, como discutimos, me parece que hace un par de semanas o 3 semanas en la Universidad de Antioquia cuando hablamos sobre trazabilidad de procedimientos de medida en medicina de laboratorio, realmente todavía hay muchísimo por trabajar en procedimientos de medida, en trazabilidad de procedimientos de medida en medicina de laboratorio. Y si uno revisa las bases de datos del Joint Commission Traceability Laboratory Medicine, hay muy pocos analitos 1 y 2 inscritos con sus materiales de referencia certificados y autorizados. Tenemos mucho que avanzar. Lastimosamente todavía estamos con muchos analistas que están a la mitad de la cadena de trazabilidad. ¿No es cierto? Bueno, la medición del día, las formas de medición. Aquí están las fórmulas de cálculo que promueve esta guía ISO. La más completa usa el día, la incertidumbre del calibrador y de la repetibilidad y la precisión del laboratorio en funciones de presión intermedia. O al menos el calibrador y la precisión. Recordemos que el tema del calibrador es un poco complejo y la incertidumbre del calibrador no siempre está disponible a nivel de usuario, sino que se usa la incertidumbre del calibrador declarada al fabricante. Y por último, para terminar, porque tengo poquitos minutos, de resto, ¿no es cierto? Y ahora, el laboratorio debe definir las características del desempeño para la incertidumbre. O sea, yo debería saber cuál es la incertidumbre deseable para el colesterol, para la glucosa, para la creatinina, para la TKMB, para todos los test que ejecutamos en los laboratorios. La pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Y la respuesta es algunos documentos. Este es el primer documento que encontramos, se publicó en el 2015 y es de la Sociedad Alemana de Medicina y Laboratorio. Quien pueda entrar, entre a ese documento, curiosero, porque es bien interesante.
Y lo que hace es establecer un límite de incertidumbre a través de los programas de control externo del BLIDIVAC y establece una base de datos a través de la cual se construye o se estima cuál es el valor de certeza, de incertidumbre deseable. Es interesante entender que cuando nosotros trabajamos el cálculo de la incertidumbre se concluye usando el bias y usando la desviación estándar de la imprecisión en una suma de cuadrados, o sea, en el cateto, ¿no es cierto? En la hipotenusa de este triangulito, lo que hace que esto permita expandirse y pueda ser entendido en términos de desviaciones de estándar, ¿ya? En realidad, cuando un método tiene un bias pequeño que está por debajo de los dos desvíos estándar, la diferencia entre la incertidumbre y el error total de medida es más o menos del 10%. Cuando el bias es más de dos desvíos estándar del material usado, la diferencia crece rápidamente, porque resulta que la incertidumbre se ve muy afectada por este bias, que habitualmente el concepto de incertidumbre no incluye al bias, y por eso en la guía GUM se asume un bias cero. Aquí hay otra guía que es bien interesante, un documento bien interesante, fresquito, que fue publicado en marzo de este año. Desempeño de las especificaciones para las mediciones de incertidumbre de mensurandos bioquímicos de acuerdo a los modelos de Milán que vimos en el modelo 1, en el modelo 2, en el modelo 3, un minuto, y lanzan ya unos límites de incertidumbre recomendados, ¿ya? Antes de terminar, ustedes pueden acceder a los límites que ellos establecen, deseables y mínimos como límites de aproximación a la incertidumbre deseable. Les voy a mostrar qué es lo que nosotros hacemos. Si me dan un segundo. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo la base de datos en la pantalla? Sí, sí se está viendo, doctor Sáenz. Ok. Esta es una base sí, de datos. efectivamente. Gracias. Esta es una base de datos que tiene toda la información de nuestro control externo e interno de la calidad por analito desde el año 2005. Y ustedes van a ver aquí la evaluación del desempeño. En este caso, miren, aquí está la glucosa, aquí están los requisitos de calidad para el cociente de variación, para la inexactitud a través del bias ponderado y para el error total. ¿Ya? Y ustedes van a ver aquí que está el cálculo de incertidumbre. El cálculo de incertidumbre es esta línea que está en tomate y esta incertidumbre está calculada usando el modelo de Norden. Y ustedes se fijan, esta incertidumbre en este analito que tiene un bias pequeñito, miren, que es menos del 2%, es muy pegada al error total. Miren, el error total aquí, el cálculo del error total es del 6.1 en este año, y estamos en el 6.18 en error total, y en incertidumbre estamos en 7.27. Se aproximan bastante. Cuando más vías hay, se separan. Veamos lo que pasa con otro analito que es así como común, digamos, cojamos una TCH. Y usted mira en esta TCH, miren esta TCH, cómo la incertidumbre y el error total se pegan bastante bien. De tal manera que hay algunos autores, hay muchos autores, que recomiendan que se puede usar el límite del error total como el criterio de aceptación para la incertidumbre de medida, dado que en analitos con vías controlado, o sea, con vías dentro del objetivo, incertidumbre y error total son muy cercanos, de tal manera que se pueden usar los criterios de Milán como criterios para cálculo de estimación máxima de incertidumbre. Creo que con esta información podemos cerrar la reunión, no sin antes recordarles que los sistemas de gestión de calidad son sistemas complejos que requieren
múltiples profesionales, diferentes enfoques para manejar y gestionar la información en todos los procesos de la cadena de valor, en los de gobierno y en los de apoyo. Que los laboratorios clínicos son industrias complejas, tecnológicamente complejas, cargadas de información, pero que al final de todo esto que hacemos, y de tanto discurso teórico y de tanto manejo técnico, lo único que nos interesa y nos debe importar es asegurar que la información que entregamos sea información clínicamente útil para la mejor toma de decisión médica de esas personas que están ahí, de los niños y de la población en general, de los adultos mayores, para asegurar la menor probabilidad de error en la toma de decisión médica y aportar positivamente al diagnóstico de su condición de salud, al diagnóstico de una condición patológica, a su evolución, al tratamiento y a su pronóstico. Muchísimas gracias.